Otorgan los Premios Nacionales de Conservación y Restauración de Monumentos 2021. Convocan a la edición 24 de la Feria Internacional de la Música Cuba Disco 2021 a través de los medios de comunicación y plataformas digitales. Y resaltan en Santiago de Cuba Valores del Son a unas jornadas de la celebración del Día de ese género musical en nuestro país. Saludos desde La Habana, es viernes 23 de abril de 2021, Día Mundial del Idioma Español, y ya abrimos la última emisión de la semana del noticiero cultural de la televisión cubana que transmitimos fuera de nuestro estudio habitual debido a las labores de mantenimiento que se realizan en ese espacio del ICRT. Nos disculpamos por las molestias que pudiéramos ocasionarle a usted que es televidente habitual. No obstante, le hemos preparado una emisión con amplia y actualizada información que iniciamos de inmediato. Hace solo unas horas se dieron a conocer los Premios Nacionales de Conservación y Restauración de Monumentos 2021. La vivienda particular de Georgina Francisca Suárez Álvarez en Comanayagua obtuvo el Premio Nacional en la categoría de conservación por la gestión de un notable exponente de la arquitectura vernácula de madera. La primera mención se otorgó al Hostal de Cordero en Santa Clara. Y en la categoría de restauración se concedió una mención especial para la Estación Experimental Agroforestal Guisa en Granma y la primera mención para la Casa Perla en Matanzas. El Premio Nacional de Restauración 2021 fue para nuestro emblemático Capitolio Nacional, precisamente al rescate de esta obra excepcional del patrimonio cubano y a su impulsor, el doctor Eusebio Leal, y a su equipo de colaboradores reconocidos hoy con este Premio Nacional de Restauración 2021, nos acercamos ahora. Imagínese que está usted aquí parado justo a casi 92 metros sobre el nivel del mar, pero no se vea contemplando a La Habana o tirándose alguna foto en el lugar más seguro. Véase como cualquiera de estos hombres o mujeres descorchando, reparando, reconstruyendo encima de un andamio. La tarea es impresionante y titánica. Así fue la restauración del Capitolio Nacional, una obra que comenzó en 2013 y que ha sido su primera gran restauración desde que se inauguró en 1929. Hubo otras en las décadas del 50 y del 80, pero esta fue la más completa. El historiador de la ciudad, Eusebio Leal, en su programa Andar La Habana de 2015, habló certeramente sobre ella. La imagen impresionante de los trabajos de restauración del Capitolio de La Habana, del Capitolio Nacional, es una obra realmente conmovedora y le corresponde a la clase obrera, a los técnicos, a los proyectistas, a los arquitectos, a los ingenieros estructurales y a todos aquellos que intervienen en los más mínimos detalles de una restauración cuando más compleja. No es lo mismo construir que restaurar. La restauración requiere análisis diferentes, son situaciones distintas y, para ser franco, es infinitamente más costosa. El objeto de obra más difícil fue sin dudas la cúpula, donde colaboraron profesionales cubanos y rusos. Hubo que demoler la linterna, reproducirla exactamente igual, reparar pétalos y nervios, añadir enchapados, incluso con el cobre original y con oro. Las muchachas fueron las encargadas del proceso de dorado, que es el acto de colocar láminas muy finas de oro de 24 quilates en la cúpula. Pero muchos trabajos no estaban previstos, otros fueron más difíciles porque no se contaba con los planos originales y hubo que trabajar casi a intuición y, claro, con conocimientos sólidos. Aquí no solo se restauraron la cúpula, los salones, los patios interiores, los jardines, las escaleras, los pisos, la carpintería, los bancos, muebles o las luminarias. Aquí hubo que modernizar el edificio y con mucho respeto porque tiene grado de protección 1. El lugar escogido para la sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular tenía que llevar nuevos sistemas tecnológicos y así se hizo. Se le agregó el de circuito cerrado de televisión, detección de incendios, contraintrusos, control de acceso, climatización y se modernizaron varios sistemas, fundamentalmente el eléctrico y pluvial. Y es sabido que este fue un proyecto impulsado por Eusebio Leal desde que el Capitolio le fuera entregado a la oficina del historiador en 2010.
Fue también una obra apoyada desde el primer día por la dirección del país. Leal venía constantemente y cuando la enfermedad no lo dejaba ni siquiera salir a caminar, él llamaba diariamente, incluso varias veces. Porque esta fue su gran obra de los últimos años, la de él y la de cientos de personas. Este Premio Nacional de Restauración de Monumentos 2021 es un reconocimiento a cada persona que intervino aquí, arquitectos, ingenieros, técnicos, jóvenes de la escuela taller de la oficina, proyectistas, inversionistas y muchos más. Es un reconocimiento a Leal, a la ciudad, a su gente y a Cuba toda. Es el trabajo de Cuba, es la obra de Cuba. Nunca puedo decir es nuestro trabajo, es lo que a nosotros nos dedicamos como un menester. No. Esta es la carne y la sustancia de Cuba puesta al servicio de una obra realmente inmensa. Muchas personas han dedicado su vida profesional a la preservación de nuestro patrimonio edificado. Una de ellas es la invitada al segmento de entrevistas en primera persona que conduce la colega Magda Rezic. En primera persona vamos a dialogar hoy con una mujer que desde la arquitectura y desde la defensa de ese arte para nuestro país ha aportado mucho al estudio de esa piel que habitamos, de esa ciudad que tanto nos fascina y acoge en muy diversos instantes de nuestras vidas. Es una eterna defensora del patrimonio arquitectónico y urbano de Cuba y especialmente de La Habana. Y desde su magisterio como profesora de muchos alumnos que han recibido parte de su sabiduría en la formación y como experta e investigadora, ha dado bastante que hacer a aquellos que pretenden restaurar, potenciar, hacer de la vida de la ciudad un modo de entendernos entre todos de manera mucho más civilizada y también mucho más sostenible. Se trata de la arquitecta doctora Madeline Menéndez, a quien mucho agradezco que nos acompañe hoy en primera persona. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Un placer poderla tener con nosotros y especialmente saber de usted, que ha sido profesora de tantos estudiantes en su condición de profesora titular de la Universidad de La Habana. Entender qué es la arquitectura. Porque a veces decimos que no es solo una ciencia técnica, sino que por encima de todo es un arte. Efectivamente, Magda, y bueno, muchas gracias por traernos aquí, poder compartir con el público que está muy identificado con este programa, porque cada vez hay más, por suerte, seguidores, ¿no?, de la vida cultural del país, especialmente de la ciudad y de los problemas de la ciudad a los cuales le dedicamos especial atención. Bueno, mi actividad como docente no es demasiado extendida en el tiempo, pero se inaugura prácticamente con la creación del Colegio San Jerónimo, aunque siempre he tenido mis vínculos con la Facultad de Arquitectura en distintas ocasiones, pero no como profesora estable, permanente, ¿no? Siempre me he dedicado, desde que me gradué, al urbanismo, es verdad. Pero primero, bueno, los primeros años asociada al Ministerio de la Construcción, más bien en proyectos de nueva creación, de desarrollo, ampliación de ciudades, remodelación de partes de la ciudad, hasta que ya en los años 80, bueno, la atracción por lo que se empezaba a hacer en la oficina del historiador en La Habana Vieja fue... La conquistó para toda la vida. Definitivamente. Ahí yo hice, como digo yo, casi que me escapé del Ministerio de la Construcción y logré entrar en aquellos momentos en el Centro Nacional de Conservación, Restauración y Museología, que fue fundamental en la formación en el tema del patrimonio y de la arquitectura patrimonial. Ya entonces meterse más, no solamente en los aspectos urbanos, sino en la propia arquitectura. Ajá. Ahí tuvimos excelentes compañeros, Daniel Taboada, Enrique Capablanca, Isabel Rigol, y nos fuimos creando un pequeño equipo que empezamos a trabajar, como le decíamos, La Habana Vieja en profundo, La Habana profunda, que no era solamente lo que ya se conocía como monumento, lo que ya estuviera declarado, sino conocer la ciudad integralmente, porque como único conociendo los problemas, las necesidades, los faltantes, las cosas más dramáticas, podíamos empezar a proponer
programas, regulaciones que se hicieron en aquel momento para La Habana Vieja y bueno, contribuir, ¿no?, a todo lo que se estaba gestando en esos años 80, estoy hablando. Ahí el CENCREN tuvo Castillo a la Fuerza, después en Convento Santa Clara, y ahí también se empezó a estudiar la ciudad en su conjunto, todas las áreas urbanas de la ciudad. Fue mi primer encuentro un poco más en detalle con el Vedado, porque teníamos que hacer propuestas, estudios para proponer zonas de valor dentro de la ciudad. Y bueno, el grupo de especialistas que trabajábamos en la parte urbana, cada uno atendió distintos municipios. Ya yo conocía bastante La Habana Vieja, me dieron además el Vedado, fue ese primer encuentro más en detalle con el Vedado. Con el Vedado. Y cuando, después de toda esa evolución, porque usted pasó del Ministerio de la Construcción a todo este otro camino, Sí. y de pronto ha podido recorrer todos los ámbitos donde se debate sobre arquitectura y urbanismo, ¿por qué decimos entre los expertos que se trata de arte, no solamente de un ejercicio técnico? Por supuesto, porque si no, este trabajo tiene que estar acompañado de una gran sensibilidad. No es solamente resolver problemas constructivos de algo que hay que apuntalar o algo que hay que transformar por algún motivo, hay que lograr sensibilizarse con esos valores que hay en la arquitectura y en el urbanismo igual. Y las soluciones tienen que tratar de sumar riqueza, de sumar valores, no simplemente de resolver, poner un parche aquí o sustituir una cosa por otra. Y esa sensibilidad en la medida en que se logra, y que se logra de la manera más positiva, mejor, por supuesto que tiene el corte del aspecto artístico, ¿no? Sin eso estaríamos haciendo un trabajo un poco vulgar, ¿no?, con relación a la ciudad. Es un aspecto artístico que hay que reconocer en la arquitectura, que no se puede pensar que el arte solamente es la música, que es solamente la pintura o la narrativa, no, es todo. Si la ciudad es lo que nos está golpeando día a día, es lo que estamos obligados a usarla, a disfrutarla o a sufrir con ella, a vivirla en ambientes agradables o ambientes incómodos que nos molestan. Entonces eso hay que hacerlo de la manera más feliz. Todo ello necesita, por supuesto, entrenamiento, conocimiento, hasta lograr esa sensibilidad que ya te deja amarrada para siempre, ¿no? Bueno, eso es lo que le ha sucedido a Madeline Menéndez, doctora, arquitecta, que hoy nos ha acompañado en primera persona en el Noticiero Cultural. De ella la semana pasada tuvimos también información, especialmente sobre un libro que ha dado mucho que hablar entre la comunidad de arquitectos, urbanistas y artistas, que es el libro del Vedado, y toda la investigación que supuso el recorrer esta zona de la ciudad, que incluso se está postulando para concebirse como patrimonio de la humanidad desde el punto de vista cultural. De todos esos tesoros arquitectónicos, nuestra invitada de hoy es una gran apasionada. A ella le agradezco mucho y a ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro Noticiero Cultural. Y de nuestro patrimonio continuamos hablando en esta emisión. Nos acercamos ahora a una idea del grupo de cementerios de la Oficina del Conservador de la ciudad de Cienfuegos que se hizo realidad a propósito del aniversario 202 de la fundación de esa urbe. En los jardines del cementerio Tomás Acea, Monumento Nacional, la exposición Renacer exhibirá durante los próximos 3 meses piezas tridimensionales en una peculiar galería a cielo abierto. Una dama azul nos remonta a la leyenda local. La representación del ser que tira de la esperanza a que nos asimos más en estos tiempos, piezas que sugieren música, vida, otras nos remiten a cotidianidades o al sueño eterno. 9 intervenciones tridimensionales coinciden en un espacio desacostumbrado, el jardín de acceso al cementerio Tomás Acea, Monumento Nacional, para celebrar los 202 años de la fundación de la actual ciudad de Cienfuegos bajo el título de Renacer. Porque en estos momentos en que está pasando nuestro pueblo y el mundo en sentido general, esto ha sido una inyección de vida, de empeño, de esperanza, de un nuevo nacer, después que las condiciones nos lo permitan seguir creando. Pensamos, ¿no?, en un símbolo de amor que se integrara a la vida, a la armonía. El motor de arranque de todo lo que hagas en la vida es el amor.
y qué mejor lugar que un cementerio para dar esperanza. El recinto asociado a sucesos luctuosos adquiere así nueva connotación en el imaginario común, fundamento curatorial para la muestra colectiva ideada por el grupo de cementerios de la Oficina del Conservador de la Ciudad, que tras un quinquenio de quehacer para socializar el patrimonio funerario e integrarlo al circuito expositivo de la ciudad, se aventura por vez primera como galería a cielo abierto. De alguna manera, yo creo que también es como venir a ese llamado de atención, porque yo creo que la ciudad de Cienfuegos se subutiliza dos elementos que son muy importantes. En primer lugar, la tremenda ciudad que tenemos, que podría utilizarse más las esculturas en los espacios públicos, y la potencialidad de escultores que tenemos. Creadores de varios estilos experimentados y bisoños coinciden en el empleo de materiales degradados, apelando con absoluto respeto desde variados códigos al significado de la muerte. Toco la música comercial. Son materiales reciclables, son los desechos que se dejan. Es como veo esa música, y también tiene algo que ver al mismo tiempo con la obsolescencia programada. Todas las piezas, de una forma u otra, han tenido un proceso de reciclaje, objetos diarios que dejan de tener una función, y aquí entonces en este lugar, de una forma bella, han tenido su renacimiento. Primera incursión desprejuiciada que abre la necrópolis patrimonial a otros creadores, narrativas más osadas y mayores formatos para próximas ediciones. Desde Cienfuegos, Ismari Barcia, Noticiero Cultural. Vamos a hacer una pausa en nuestro recorrido informativo, pero antes quisiéramos felicitar a la escritora Georgina Herrera, quien celebra en esta jornada su cumpleaños 85. Usted manténgase junto a nuestra señal informativa, enseguida estamos de vuelta. 29 de abril, Día Internacional de la Danza, una propuesta de la UNESCO que se celebra desde 1982. Si vamos a ver el esfuerzo que ha hecho el gobierno revolucionario por llevar la cultura al pueblo y los malabares que ha tenido que hacer para que sobreviva la revolución, malabares no con pelotas de color, con pelotas encendidas, pelotas de fuego. Y si el arte es un reflejo de la sociedad, el verdadero arte ha tenido que estar al lado de eso, de ese esfuerzo, para que al final, después de 60 años, nosotros continuemos siendo un país que decide sus destinos. Del 15 al 23 de mayo se realizará a través de nuestros medios de comunicación y de las plataformas digitales la edición 24 de la Feria Internacional de la Música Cubadisco 2021. Un equipo de nuestro noticiero asistió esta mañana a la conferencia de prensa donde se presentó el evento y ya le ofrecemos los detalles. Nacional de la Música Cubadisco. La más importante fiesta de la industria discográfica del país llegará entre los días 15 y 23 de mayo de manera online. En conferencia de prensa, sus organizadores ofrecieron detalles sobre el desarrollo del evento, así como sus actividades, transmisiones y programa académico. La presencia en los canales de la televisión nacional, y no únicamente ahí, sino también en el canal Clave, con una programación mucho más articulada de la que ya somos partícipes desde el día 12 de abril, que tenemos una programación en el canal Clave, y eso también visibiliza muchas de las producciones que se han realizado en estos 2 años. Vamos a tener una programación temática, por decirlo de alguna manera, en la cual van a estar en lo que sería el eje vertical en cada día. Vamos a tener muchas manifestaciones genéricas diferentes con especialistas, todos especialistas reconocidos, que no es solamente que se va a poner este tipo de música, sino qué pasa en Cubadisco con todo esto, de manera que va a haber una diversidad tremenda. Las obras musicales y audiovisuales que concursaban para el Premio Cubadisco 2020 se mantendrán en competencia para una edición 24 que abarca toda la producción nacional sonora de los últimos 2 años. Pero el concepto de jurado va a cambiar, y ya de hecho ha cambiado un poco en esta edición, porque son 2 años, son 360 obras en total, y
queremos que la votación de todos los tipos de criterios sea lo más democrática posible y podamos contar con la mayor cantidad de especialistas, tanto de la música como de la comunicación relativa a la música, de la crítica, de la musicología, de todo el país. La Feria Internacional de la Música Cubadisco constituye la principal plataforma de presentación, promoción y comercialización de la industria discográfica cubana. El INDRIX, Noticiero Cultural. A unas jornadas de que Cuba celebre el Día del Son Cubano, el venidero 8 de mayo, esta semana dedicamos nuestra sección Contrapunteo a debatir sobre los valores patrimoniales del son. Y como cada viernes, ya recibo en el estudio a mi colega Yoris Nórdido para ofrecer nuestra opinión editorial. Como siempre, eres bienvenido. Muchísimas gracias, Indira, siempre tan amable. Hablamos del son y no hablamos sencillamente de un género vocal e instrumental bailable. Hablamos de un conglomerado que ha marcado, como muy pocas expresiones lo han podido hacer, el entramado de la cultura cubana. Y asumimos cultura trascendiendo incluso su dimensión artística y literaria. El son es emblema de la nación, símbolo de una identidad. Mucho se ha hablado esta semana de los extraordinarios valores del son. Hace casi una década fue declarado Patrimonio Cultural de Cuba y se trabaja en su expediente para la declaratoria de la UNESCO. Pero estas condiciones, que son importantes, en todo caso reconocen una presencia, un impacto popular, una influencia decisiva. El son no es un género de museo, está vivo y por lo tanto evoluciona. La práctica cotidiana, el diálogo permanente con otros géneros y expresiones puntuales de la música garantizan una flexibilidad en sus pautas, en la concreción del hecho musical, que lo enriquecen, no lo desvirtúan. Y eso tiene que ver con la fuerza, la contundencia de sus presupuestos. Como los clásicos, hay una base sólida, rítmica, melódica, conceptual, que garantiza precisamente el surgimiento y la consolidación de variantes presentes en todo el país, de oriente a occidente. El montuno, el changüí, sucusuco, bolero, son, solo por mencionar algunas. Cada una de esas variantes del son ameritaría un tema de análisis de esta sección. Tal es su riqueza y la variedad de géneros musicales bailables, cubanos e internacionales, que han bebido o incluso que han nacido del son, también podría ser tema de otro contrapunteo, como nos han solicitado algunos televidentes que nos escribieron esta semana. El periodista Pedro de la Hoz se refería en su comentario del martes a la necesidad de afianzar y socializar ese conocimiento del son. O sea, no basta con disfrutarlo, con cantarlo o bailarlo. Bueno, para muchos de los que lo cantan y lo bailan, sí es más que suficiente. Pero la academia, los centros de investigación, el sistema de enseñanza artística, tienen la responsabilidad de estudiar ese legado. Y las instancias encargadas de la promoción también tienen que saber muy bien qué promueven. El son, ¿está comprobado? No va a morir, pero hay que garantizarle siempre su espacio de privilegio. Credenciales le sobran. Indira. Muchísimas gracias, Yuri, por este comentario que pone punto final al tema de la semana. Y precisamente al son nos acercamos ahora desde la herencia musical en Santiago de Cuba, donde reconocidas agrupaciones y solistas cultivan con orgullo este género que nos identifica como nación. Hablaba del tema la guarandinga y la periodista imaginó que el entusiasmo se justificaba por sus aportes como director de fotografía. Resultó que el camarógrafo de la jornada mostraba como carta de triunfo un son de su autoría. Así sucede en Santiago de Cuba. El género está en su casa como muchos tararean. El son es urgencia, jugada de primera e identidad de los que viven en esta parte de Cuba. El son, como todos conocen, es un género musical y un género bailable. Nosotros, sobre todo, defendemos el son pensando siempre en estas dos cosas, en que sea una música atractiva desde el punto de vista de sonido, de ritmo, de letras y demás, porque eso también es muy importante para nosotros, que los textos de los temas que interpretemos pues sean respetuosos. Y por otra parte, el respeto al bailador
que se marca en la clave, se marca en el bajo, se marca en tratar de no complicarle la vida al bailador, como decimos normalmente. Este es el cuarteto vocal Vidas. Desde el formato a capela, ellas imitan cada gesto del son. Estudiamos cómo imitar un tres, cómo imitar una percusión en un momento determinado, aunque nosotras para apoyar el género utilizamos percusión menor, es decir, está una maraca muy chiquitica y la clave. Suavecito, suavecito, suavecito es como me gusta más. Ecos del Tivoli existe hace 29 años para mostrar en vivo la huella que dejó Don Miguel Matamoros. Estudian cada timbre y acompañamiento desde la voz. Ecos es uno de los septetos que en Santiago de Cuba sostiene el son con raíces intactas. El sello nuestro está basado en el estudio de los elementos que hicieron famoso el trío Matamoros. Estoy hablando de, como digo ahorita, el dúo de voces, la guitarra acompañante de la manera en que ellos la concibieron y por supuesto el punteo de la guitarra prima. En este caso nosotros tuvimos como quinteto una guitarra prima, o sea, un requinto. Pero después pasamos a un 4 en un periodo y actualmente ya desde hace un tiempo estamos con un 3. Hemos decidido defender un formato que es de son, es decir, el septeto es una formación en sentido general para defender la música tradicional cubana, es decir, el son, el bolero, la guaracha, el bolero son y demás. Y como la formación o el formato de septeto permite poder defender una variedad tan amplia de géneros, pues ya nosotros nos hemos encasillado, en el mejor sentido de la palabra, en defender eso. Es cadencia, es sensualidad, es ritmo, es entrar en la particularidad de cada tema, porque el son cubano ha transitado por muchas épocas y ha evolucionado. Y no es lo mismo lo que se hacía en la época de Matamoros, que lo que hace, por ejemplo, en estos momentos Adalberto Álvarez, sin salirse de la base y los patrones del género, pero evidentemente con aportes que han enriquecido el género. Karina Sotomayor, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural destacamos el otorgamiento en esta jornada de los Premios Nacionales de Conservación y Restauración de Monumentos 2021. Le ofrecimos detalles de la edición 24 de la Feria Internacional de la Música Cuba Disco 2021 y le acercamos a los valores del son cubano presentes en Santiago de Cuba. Gracias por acompañarnos durante toda la semana. Nosotros, por supuesto, regresaremos el lunes para compartir más informaciones sobre el acontecer del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces, me despido como siempre con un saludo desde La Habana y le deseo que tenga un excelente fin de semana.